Cuando compráis vino, ¿os fijáis en las tirillas que encontramos en la parte de atrás? Navarra, Rías Baixas, Jumilla, Rioja. ¿Son mejores los vinos que tienen este sello o que no lo tienen? Muy resumidamente, este sello lo que describe es el vínculo entre el producto y su origen geográfico o método de elaboración. Es muy común en el vino, pero hay muchísimos productos de alimentación que gozan de estos sellos. Quesos, carnes, pescados, vegetales. ¿Cuáles son los sellos que nos encontramos en los mercados y restaurantes? El de DO o denominación de origen protegida, el de denominación de origen calificada, con una CA al final, y el de indicación geográfica protegida o vino de la tierra. Básicamente, aquí engloban la mayoría de productos que gozan de una protección por su origen o su elaboración. La más famosa de todas es la denominación de origen protegida. Las denominaciones de origen pasaron a ser protegidas cuando España entró en la Unión Europea. Al final, toda la Unión Europea se regula con ese término, DOP. Una DOP lo que te está indicando es que todo el proceso de producción y elaboración de un producto ha sido hecho dentro de un área geográfica delimitada. Digamos que las características de ese producto se deben fundamentalmente y exclusivamente a la zona en la que ha sido hecho. Todo el proceso de elaboración se ciñe a unos estándares de calidad que precisamente están regulados por la denominación de origen. Pero ¿cómo hacen todo este proceso? Pues bien, dentro de una DO existe un organismo que es el Consejo Regulador. Es este órgano el que se encarga de crear las reglas, de controlar y asegurar que hay una calidad detrás de ellos. Además, también tiene como función promover y defender a todos esos productos. Los consejos reguladores están formados por personas que forman parte de los diferentes sectores de producción, como pueden ser viticultores, bodegas y personal técnico. Lo interesante es que todo esto se hace precisamente para nosotros, para el consumidor final. No solo nos está certificando un origen concreto, sino que además nos está indicando unos estándares de calidad muy específicos. Además, nos permite saber una trazabilidad, saber cómo ha sido esta cadena de producción hasta que ha llegado a nuestras manos. Y sobre todo, nos protege ante falsificaciones del mismo estilo, del mismo tipo. Sois libres de entrar en la web de cualquier consejo regulador y ahí encontraréis el documento base que recoge toda esta normativa, que se llama Pliego de Condiciones. Ahí está todo detalladísimo. ¿Qué se puede hacer y qué no? ¿Qué se considera un producto con esa denominación de origen y qué no lo es? ¿Cómo debemos proceder para elaborarlo y poder acogernos al amparo de esta marca? Dentro de España, si vamos un paso un poquito más allá, encontraremos las denominaciones de origen calificadas, con esa CA al final. En España actualmente solo hay dos: la denominación de origen calificada Rioja y la denominación de origen calificada Priorat. Digamos que esto es un reconocimiento adicional. Se otorgan a aquellas denominaciones que llevan durante muchos años manteniendo unos estándares de calidad muy altos. Los controles en cuanto a la producción y elaboración son todavía más estrictos y siempre va a haber paneles de personas que van a catar y probar los vinos antes de que salgan al mercado. En España existe otro tipo de sello que se llama IGP, Indicación Geográfica Protegida, que es lo mismo que cuando vemos vino de la tierra. Son términos equivalentes. Las IGP también definen una zona geográfica muy concreta. Lo que pasa es que son algo menos estrictas que las denominaciones de origen. Para tenerlo claro, para que un vino pueda tener el sello de la DO, todos los procesos de producción deben haber sido hechos en la zona que ellos regulan. En cambio, en la IGP, solo algunos de esos procesos deben haber sido hechos ahí. Por lo tanto, los otros se pueden hacer en otras zonas y luego ahora sí poder ponerle el sello de IGP. En resumen, esta figura, aunque también nos indica el origen, tiene menos requisitos y son menos exigentes en cuanto a la elaboración y la producción. Entonces, ¿un vino o un producto que no tenga estos sellos quiere decir que no es de buena calidad? Pues no, nada más lejos de la realidad. Aunque estos sellos nos garantizan unos estándares de calidad, no quiere decir que un vino que no lo lleve no tenga calidad también. De hecho, son muchos los elaboradores que voluntariamente deciden no acogerse a una DO, a pesar de producir en la zona y de seguir los criterios de calidad que ellos marcan. Hay muchas razones. Como hemos visto, en el pliego de condiciones, ese libro que redacta el Consejo Regulador, se delimitan todo aquello que se puede hacer y todo lo que no se puede hacer para elaborar ese producto. Un ejemplo muy claro son las variedades con las que podemos elaborar vino. El Consejo Regulador, en el pliego de condiciones, va a definir y listar todas aquellas variedades que están autorizadas para elaborar vino con ellas en esa zona. Si tú como elaborador tienes un viñedo plantado con una variedad que no pertenece, que no ha sido recogida, que no es autorizada en ese pliego de condiciones, nunca vas a
poder optar a tener ese sello, a pesar de que hagas un vino de altísima calidad. ¿Por qué? Porque esa variedad no está recogida dentro de las normas de esa denominación de origen. Como el ejemplo de la variedad, hay muchas otras razones que van a hacer tomar una decisión u otra a las diferentes bodegas. Es por eso que está genial que tengamos en cuenta la denominación de origen cuando compremos vino, porque nos aseguramos unos estándares de calidad y una zona de producción muy limitada. Sin embargo, no tengáis miedo a aquellos vinos que no la llevan, pues puede haber muchos motivos detrás y realmente no tiene nada que ver con la calidad. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like, y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.